Observó a su hija gesticular con los dedos largos y delgados de sus manos que había heredado de su padre. Era femenino, lo noté, dijo Ruth. Salió del campo volando, tenía los ojos hundidos y el cuerpo cubierto de un fino velo blanco, ligero como la estopilla. Logré verle la cara a través de él, los rasgos que asomaban la nariz, los ojos, la cara, el pelo. Su madre apartó las gachas del fuego y bajó la llama. Ruth dijo: «Te estás dejando llevar por la imaginación». Ruth comprendió que era el momento de callar. No volvió a mencionar el sueño, que no era un sueño, ni siquiera 10 días después, cuando por los pasillos del colegio empezó a propagarse la noticia de mi muerte con matices adicionales, como ocurre con todas las buenas historias de terror. Mis compañeros se vieron en apuros para hacer el horror más terrible de lo que ya era, pero todavía faltaba detalles, el cómo, cuándo y quién se convirtió en hondos recipientes que llenar con sus conjeturas. Adoración satánica. Medianoche, Reich. Por mucho que lo intenté, no conseguí señalar con suficiente fuerza lo que nadie había encontrado. Mi pulsera de colgantes plateada. Me parecía que eso tal vez podría ayudarla. Había estado a la vista, esperando que una mano la cogiera, una mano que la reconociera y pensara pista, pero yo no estaba en el campo de trigo. Ruth empezó a escribir poesías y su madre a sus profesores más accesibles. No querían oír hablar de la realidad más oscura que había experimentado. Revestiría esa realidad de poesía. Cuánto me habría gustado que Ruth hubiera ido a ver a mi familia y hablado con ella. Seguramente nadie, aparte de mi hermana, habría sabido cómo se llamaba siquiera Ruth. Era la chica que había quedado penúltima en deporte, la que cuando veía venir una pelota de voleibol se agachaba donde estaba dejado que golpeara el suelo a su lado, y los demás jugadores del equipo y la profesora se esforzaban por no refunfuñar, mientras mi madre permanecía sentada en la silla de respaldo recto de nuestro pasillo, observando cómo mi padre entraba y salía apresuradamente para atender a sus distintas obligaciones. Se había vuelto hiperconsciente de los movimientos y el paradero de su hijo menor, su mujer y la única hija que le quedaba. Ruth mantuvo en secreto nuestro encuentro accidental en el aparcamiento del colegio. Hojeó los viejos anuarios y encontró fotos de mi clase, así como las distintas actividades en las que participaba, como el club de química, y las recortó con las tijeras de bordar en forma de cisne de su madre. Aunque su obsesión iba en aumento, yo recelaba de ella hasta que una semana antes de Navidad vi algo en el pasillo de nuestro colegio. Era mi amiga Clarissa con Brian Nelson. Yo había apodado a Brian el espantapájaros porque, a pesar de tener unos hombros increíbles en los que lloriqueaban todas las chicas, su cara me hacía pensar en un saco de arpillera lleno de paja. Llevaba un sombrero y pie de cuero flexible y fumaba cigarros liados a mano en la sala de fumar del alumnado. Según mi madre, la predilección de Clarissa por la sombra de ojos azul celeste era una señal de abismo prematura, pero a mí siempre me había gustado. Precisamente por eso hacía cosas que a mí no me estaban permitidas. Se aclaraba su pelo largo, llevaba zapatos de plataforma y fumaba a la salida del colegio. Ruth se cruzó con ellos, pero ellos no la vieron. Llevaba una pila de libros enorme que había tomado prestados de la señorita Kaplan, la profesora de ciencias sociales. Todos eran textos feministas de primera época, y los sostenía con el lomo contra el estómago para que nadie leyera los títulos. Su padre, contratista de obras, le había regalado 2 gomas muy resistentes para llevar libros, y había puesto las 2 alrededor de los tomos que tenía previsto leer en vacaciones. Clarissa y Brian reían bobamente. Él tenía una mano dentro de la camisa de ella, y a medida de la
deslizaba poco a poco hacia arriba. Aumentaban las risitas, pero ella interrumpía cada vez sus avances, retorciéndose o apartándose unos centímetros. Ruth se distanció como solía hacer con casi todo. Habría pasado de largo como solía hacer, con la cabeza gacha, pero todo el mundo sabía que Clarissa había sido amiga mía, de modo que se quedó mirando. «Vamos, cariño», dijo Brian, «solo un pequeño montículo de amor, solo uno». Vi cómo los labios de Ruth hacían una mueca de disgusto. Mis labios se curvaron hacia arriba en el cielo. «No puedo, Brian, aquí no». «¿Qué tal en el campo de trigo?», susurró él. Clarissa rió nerviosa, pero se acurrucó contra él. De momento lo rechazaría, pero después alguien desvaligó la taquilla de Clarissa. Desaparecieron su álbum de recortes, las fotos sueltas que tenía pegadas dentro de la taquilla y la marihuana que Brian había escondido allí sin que ella lo supiera. Ruth, que nunca se había colocado, pasó esa noche vaciando el tabaco de los largos y marrones mores de su madre, llenándolos de hierba. Se sentó en el cabertizo con una linterna, mirando fotos mías y fumando aún más hierba de que eran capaces de soportar los porreros del colegio. A la señora Connor, que lavaba los platos frente a la ventana de la cocina, le llegó un olorcillo de cobertizo. «Creo que Ruth está haciendo amigos en el colegio», comentó a su marido, que estaba sentado en su Evening Bulletin y taza de café. Al final de su jornada laboral estaba demasiado cansado hasta para hacer hipótesis. «Estupendo», dijo. «Tal vez todavía no está todo perdido». «Nunca lo está», dijo él. Cuando Ruth entró más tarde esa noche, tambaleándose y con los ojos soñolientos de la luz de la linterna y de los 8 more que había fumado, su madre le recibió con una sonrisa y le dijo que tenía tarta de arándanos en la cocina. A Ruth le llevó unos días y ciertas investigaciones no centradas de Susie Salmón averiguar por qué se había comido la tarta entera de una sentada. El aire de mi cielo a menudo olía a mofeta, solo un poco. Era un olor que siempre me había entusiasmado en la tierra. Cuando inhalaba lo sentía a la vez que lo olía. Era el miedo y la fuerza del animal combinados para formar un fuerte y persistente olor almizclado. El cielo de Franny olía a tabaco puro de primera calidad. El de Holly olía a naranjas chinas. Me pasé días y noches enteras sentada en el cenador, observando. Veía cómo Clarissa se apartaba de mí y se movía hacia el consuelo de Brian. Veía cómo Ruth le vigilaba tras una esquina cerca de la clase de ciencias del hogar o a la puerta de la cafetería junto a la enfermería. Al principio la libertad que yo de ver todo el colegio era embriagadora. Observaba al ayudante del entrenador de fútbol dejar anónimamente bombones a la profesora de ciencias que estaba casada o a la líder de las animadoras tratando de atraer la atención del chico al que habían expulsado tantas veces de tantos colegios, que hasta el día perdido cuenta. Observaba cómo el profesor de arte hacía el amor con su novia en el cuarto del horno y cómo el director miraba amorosamente al ayudante de entrenador de fútbol. Llegué a la conclusión de que ese ayudante era un semental en el mundo del colegio, que Ned, aun cuando su mandíbula cuadrada me llevaba fría. Todas las noches, al volver al dúplex, pasaba por debajo de anticuadas farolas que había visto una vez en la obra de teatro Nuestra ciudad. Los globos de luz colgaban en un arco de un poste de hierro. Me había acordado de ellas porque cuando vi la obra con mi familia me parecieron vallas gigantes y pesadas llenas de luz. Me imaginé un juego en el cielo que consistía en colocarme de tal modo que mi sombra recorriera las vallas al ir a mi casa. Después de observar a Ruth, una noche me encontré a Franny. La plaza estaba desierta y las hojas empezaban a remolinarse. Más adelante me quedé parada y la escuché
escudriñé las arrugas de reírse arremolinaban alrededor de sus ojos y su boca. ¿Por qué estás temblando?, me preguntó, y aún el aire era húmedo y frío. No podía confesarle que era por eso. No puedo evitar pensar en mi madre, respondí. Franny me cogió la mano izquierda entre las suyas y sonrió. Me entraron ganas de darle un beso en la mejilla o pedirle que me abrazara, pero en lugar de eso la observé alejarse. Vi cómo su vestido azul desaparecía poco a poco. Ya sabía, ella no era mi madre. No podía mentirme a mí misma. Di media vuelta y regresé al cenador. Sentí como el aire húmedo se enroscaba alrededor de mis piernas y brazos y me levantaba el pelo de manera casi imperceptible. Pensé en las telarañas por las mañanas, las pequeñas piedras preciosas de rocío atrapadas en ellas, y como con un ligero movimiento de muñeca las destruía sin pensar. La mañana de mi 11º cumpleaños me había despertado muy temprano. No había nadie más levantado, o eso creí. Bajé la escalera sin hacer ruido y eché un vistazo al comedor, donde supuse que estarían mis regalos, pero no había nada. Allí la mesa estaba igual que el día anterior, pero cuando volví lo vi encima del escritorio de mi madre de la sala de estar, el elegante escritorio cuya superficie siempre estaba despejada, el escritor de pagar fracturas, como a lo que llamábamos, entre papel de seda, pero todavía sin envolver. Había una máquina de fotos, lo que yo había pedido, con una nota gimoteante en la voz. Tan convencida estaba de que yo no me la compraría. Me acerqué a ella y la miré. Era Instamatic, y junto a ella había 3 carretes de fotos y un paquete de 4 flashes cuadrados. Era mi primera máquina, mi primer equipo para convertirme en lo que quería ser, de mayor fotografía de la naturaleza. Miré alrededor. No había nadie. A través de la persiana delanteras que mi madre siempre dejaba medio entornadas, inventadoras pero discretas, vi a Grace Tarkett, que vivía en la misma calle e iba a un colegio privado, andando con pequeñas pesas sujetas a los tobillos. Me apresuré a poner un rollo en la máquina y empecé a acechar a Grace Tarkett como acecharía elefantes y rinocerontes, o eso imaginé. Cuando fuera mayor, si aquí me escondía detrás de persianas y ventanas, allí lo haría detrás de altos juncos. Fui sigilosa, a lo que entendía por furtiva, recogiéndome el bajón del camisón de franela con la mano libre. Seguí sus movimientos, pasando de la sala de estar al vestíbulo y entrando en el despacho del otro lado. Mientras observaba cómo su silueta se alejaba, tuve una idea genial. Saldría corriendo al patio trasero, desde donde podría observarla sin restricciones. De todo que salí corriendo a la parte trasera de la casa y me encontré la puerta del porche abierta de par en par. Cuando vi a mi madre me acomodé por completo. De Grace Tarkett, ojalá pudiera explicarlo mejor, pero nunca la había visto tan quieta, en cierto modo tan pudiera ausente. Estaba al otro lado del porche, cubierto de la tela metálica, sentada en una silla plegable de aluminio que miraba al patio trasero. En la mano tenía un platito, y en el platito su consovisa taza de café. Esa mañana no había marcas de pintalabios en ella, porque no había pintalabios hasta que se los pintaba. ¿Para quién? Nunca me lo había dicho esa pregunta mi madre. ¿Quién? Holiday estaba sentado cerca de la pila de pájaros, jodeando alegremente, pero no se fijó en mí. Observaba a mi madre, cuya mirada se prolongaba hasta el infinito. En ese momento no era mi madre, sino alguien diferente de mí. Miré a esa persona a la que nunca había visto como nada más que mi madre, y vi la piel suave y como empolvada de su cara, empolvada sin maquillaje,
suaves y ayuda de cosméticos junto a sus cejas y ojos componían un cuadro. Ojos de océano la llamaba mi padre cuando quería una de sus cerezas cubiertas de chocolate que ella tenía escondidas en el mueble bar como su capricho privado, y de pronto entendí el nombre. Había creído que se debía a que eran azules, pero ahora me di cuenta de que eran insondables, de una manera que me asustaba. Entonces tuve que reaccionar, pero no llegó a ser pensamiento desarrollado, que antes de que Holiday me viera y oliera, antes de que se me evaporara la bruma del rocío que flotaba sobre la hierba y se despertara la madre que había dentro de ella, como hacía todas las mañanas, le haría una foto con mi nueva cámara. Cuando la casa Kodak me devolvió la carrete revelado en el pesado sobre especial, vi inmediatamente la diferencia. Solo había una foto en la que mi madre era Abigail. Era la primera la que le había hecho sin que se diera cuenta, antes de que el clip la sobresaltara y se convirtiera en la madre de la niña de cumpleaños, dueña del perro feliz, esposa del marido cariñoso, mi madre de nuevo de otra niña y un niño querido, amada de casa, jardinera, vecina risueña. Los ojos de mi madre eran océanos y dentro de ellos había sensación de vacío. Pensé que tenía toda la vida para comprenderlo, pero eso fue el único día que tuve una sala verla. Vi como Abigail en la tierra y dejé que regresara sin esfuerzo. Mi fascinación se había visto contenida por mi deseo de que fuera esa madre y me arropara como esa madre. Estaba en el cenador pensando en la foto, pensando en mi madre, cuando Lindsay se levantó en la mitad de la noche y recogió con sigilo el pasillo. La observé como a un ladrón dando vueltas por una casa en una película. Cuando hizo girar el pomo de mi habitación, supe que iba a ceder y que ella iba a entrar. Pero ¿qué se proponía hacer allí? Mi territorio privado ya se había convertido en tierra de nadie, en el centro de nuestra casa. Mi madre lo había dejado tal cual. Mi cama seguía deshecha tal como yo lo había dejado. Con las prisas de la mañana de mi muerte, entre las sábanas y almohadas estaba mi hipopótamo floreado junto con la ropa que había rechazado antes de decirme por los pantalones amarillos de pernera ancha. Lindsay cruzó la suave alfombra y acarició la falda azul marino y el chaleco de ganchillo rojo y azul enmarañados que habían sido rechazados con pasión. Cogió el chaleco y extendiéndolo sobre la cama lo estiró. Era feo y querido al mismo tiempo. Me daba cuenta. Ella lo acarició. Lindsay recorrió el contorno de la bandeja dorada de encima de mi cómoda llena de chapas de las elecciones y del colegio. Mi favorita era una chapa roja en la que se leía Hippy Dippy Side Love, que había encontrado en el aparcamiento, pero le había prometido a mi madre que no me la pondría en esa bandeja. Yo guardaba un montón de chapas prendidas a una gigantesca bandera de fieltro de la Universidad de India, donde había estudiado mi padre. Pensé que iba a robármelas o a llevarse un par para ponérselas, pero no lo hizo, ni siquiera la cogió. Solo recorrió con un dedo todo lo que había en la bandeja. Luego vio una esquina blanca que asomaba por debajo de la ropa interior. Tiró de ella. Era la foto. Respiró hondo y se sentó en el suelo boquiabierta y con la foto todavía en la mano. Se sentía como una tienda de campaña cuyas cuerdas se han soltado de sus palos y se agitan y golpeaban a su alrededor, como yo antes de la mañana en que tomé la foto. Ella tampoco había visto nunca a la madre desconocida, solo había visto las fotos
siguientes, mi madre con aire cansino pero sonriente, mi madre con Holiday delante del cornejo, con el sol traspasándole la bata y el camisón, pero yo había querido ser la única persona de la casa que supiera que mi madre era también alguien más, alguien misterioso y desconocido para nosotros. La primera vez que rompí la barrera fue sin querer, era el 23 de diciembre de 1973. Buckley dormía y mi madre había llegado al Lindsay al dentista. Esa semana había acordado que todos los días como familia dedicarían tiempo a tratar de avanzar. Mi madre se había asignado la tarea de limpiar la habitación de huéspedes del piso de arriba, que hacía tiempo que se había convertido en una guarida. Su padre le había enseñado a construir barcos dentro de botellas. Era algo que a mi madre y a mis hermanos no podía importarles menos, y algo que a mí me entusiasmaba. El estudio estaba atentado de ellos. Todo el día en la oficina hacía números con la debida diligencia para compañía de seguros Crawford, y por las noches construía los barcos o leía libros sobre la guerra civil para relajarse. Cuando estaba preparado para izar la vela, me llamaba. Para entonces el barco ya estaba pegado al fondo de la botella. Yo encontraba y mi padre me pedía que cerrara la puerta a menudo, o eso parecía. El timbre del comedor sonaba inmediatamente, como si mi madre tuviera un sexto sentido para las cosas que la excluían, pero cuando fallaba ese sentido, mi cometido era sostenerle la botella. No te muevas, diría. Era mi segundo de a bordo. Con delicadeza él tiraba de la única cuerda que todavía salía del cuello de la botella. Boila se izaba todas las telas, desde un simple mástil hasta un clipper. Teníamos nuestro barco. Yo no podía aplaudir porque tenía la botella en las manos, pero siempre me quedaba con ganas. Mi padre entonces se apresuraba a quemar el extremo del cabo dentro de la botella con una mecha que había calentado previamente sobre la llama de una vela. Si lo hacía mal, el barco se estropearía, o peor aún, las diminutas velas del papel prenderían, y de repente, con un enorme rugido, yo tendría en las manos una botella en llamas. Con el tiempo mi padre construyó un soporte de madera de balsa para sustituirme. Lindsay y Buckley le compartían mi fascinación después de tratar de despertar suficiente entusiasmo. En los tres, mi padre se rindió y se retiró a su estudio. Los barcos que había dentro de las botellas eran todos iguales, por lo que se refería al resto de la familia. Pero ese día, mientras ponía orden, me habló. Susie, hija mía, mi pequeña marinera, dijo, a ti siempre te gustaron estas cosas. Lo vi trasladar la botella con barcos en miniatura de la estantería a su escritorio, colocándolas en hilera. Utilizó una falda vieja de mi madre que había rasgado en varios trozos para quitar el polvo de los estantes. Debajo de su escritorio había botellas vacías, hileras de ellas, que había recogido para construir nuestros barcos futuros. En el armario había un barco que los barcos lo habían hecho los dos juntos. Algunos eran perfectos, pero las velas se habían vuelto marrones, otros se habían combado o inclinado con los años. Luego estaba en el que había estallado en llamas la semana anterior a mi muerte. Ese fue el primero que rompió. Se me paró el corazón. Él se volvió y volvió el resto. Todos los años que señalaban y las manos que le habían sostenido, las de su padre muerto, de su hija muerta, lo observé mientras hacía pedazos los demás. Bautizó las paredes, la silla de madera con la noticia de su muerte, y se quedó en el centro del cuarto de huéspedes. Estudió rodeado de trozos de cristal verde. Las botellas, todas ellas, estaban hechas añicos por el suelo, las velas y los barcos desparramados entre ellas. Se quedó parado en medio de las ruinas. Fue entonces cuando, sin saber cómo, yo me revelé en cada trozo de cristal, en cada esquilar y media luna. Proyecté mi cara. Mi padre miró hacia abajo y a su alrededor, recorriendo
la habitación con la mirada desorbitada. Solo fue un segundo y desaparecí. Él guardó silencio un momento y luego se echó a reír en aullido que lo brotó de las entrañas, una risa tan fuerte y profunda que yo también me desternillé en mi cielo. Salió del estudio y pasó por delante de las dos puertas que había hasta mi habitación. El pasillo era muy estrecho y mi puerta, con todas las demás, lo bastante hueca para atravesarla, y de un puñetazo estuvo a punto de romper el espejo que había encima de mi cómoda y arrancar con las uñas el papel de la pared, pero en lugar de eso se dejó caer en mi cama sollozando y estrujó en sus manos las sábanas azul lavada. Papá, dijo Blueberry con una mano en el pomo de la puerta. Mi padre se volvió, pero no fue capaz de dejar de llorar. Se deslizó hasta el suelo sin soltar las sábanas y abrió los brazos. Tuvo que pedírselo 2 veces, cosa que nunca había tenido que hacer para Blueberry, y se acercó a él. Mi padre lo envolvió dentro de las sábanas que olían a mi recuerdo el día en que yo había suplicado que pintaran y empapelaran mi cuarto de morado. Recordó que me había colocado los viejos National Geographic en un último estante de mi librería. Yo había querido saturarme de fotografías de fauna y flora. Recordó cuando solo había una niña en casa durante un periodo brevizo antes de que llegara Lindsay. Era muy especial para mí, hombrecito, dijo mi padre, abrazándolo. Blueberry se echó hacia atrás y miró la cara arrugada de mi padre, las brillantes manchas de las lágrimas en el rabillo de sus ojos. Asintió muy serio y besó a mi padre en la mejilla, algo tan divino que nunca nadie en el cielo podría haberlo intentado, la preocupación de un niño por un adulto. Mi madre cubrió los hombros de Blueberry con las sábanas y recordó las veces que yo había caído de la alta cama de columnas de la alfombra sin despertarme. Sentado en la butaca verde de su estudio, leyendo un libro, le sobresaltaba el ruido de mi cuerpo al aterrizar. Se levantaba y corría la corta distancia hasta mi cuarto. Le gustaba verme tan profundamente dormida, ajena a las pesadillas o incluso al duro suelo de madera. En aquellos momentos juraba que sus hijos serían reyes o gobernantes o artistas o médicos o fotógrafos de la naturaleza, lo que soñaran ser. Unos meses antes de mi muerte me había encontrado así, pero conmigo entre las sábanas estaba Blueberry en pijama, acurrucado con su cito contra mi espalda, chupándose el dedo soñoliento. En ese instante mi padre experimentó la primera señal de la tristeza y extrañaba mortalidad de ser padre. Había traído al mundo 3 hijos y la cifra lo tranquilizó. No importaba lo que le ocurriera a él o a Abigail, ellos se tendrían los unos a los otros. En ese sentido, el linaje que había comenzado le pareció inmortal, como un recipiente filamento de acero que se ensartaba en el futuro y se prolongaba inmediatamente de donde cayera él, aún en la profunda y nívea vejez. A partir de ahora encontraría a Susie dentro de su hijo menor, daría ese amor a los vivos. Se lo repitió a sí mismo. Habló en voz alta dentro de su cabeza, pero mi presencia parecía tirar de él, arrastrarlo hacia atrás, atrás. Miró fijamente al niño que tenía en los brazos. ¿Quién eres?, se sorprendió, preguntándose ¿de dónde has salido? Observé a mi hermano y a mi padre. La verdad era muy distinta de lo que nos enseñaban en el colegio. La verdad era que la línea divisoria entre los vivos y los muertos podía ser, por lo visto, turbia y borrosa. En las horas que siguieron a mi asesinato, mientras mi madre hacía llamadas telefónicas y mi padre empezaba a ir de puerta en puerta por el vecindario buscándome, el señor Harvey destruyó la madriguera del campo de trigo y se llevó los trozos de mi cuerpo en su saco. Pasó a 2 casas de distintas de donde estaba mi
mi padre hablando con los señores Tarkett y siguió el estrecho sendero que dividía las propiedades con dos hileras de setos enfrentados, el boj de los Breyer y el solidago de los Stead. Rozó con el cuerpo las robustas hojas verdes al pasar, dejando atrás rastros de mí, olores de que el perro de los Hitler más tarde rastrearía hasta dar con mi codo, olores que el aguanieve y la lluvia de los 3 días siguientes borrarían antes de que los perros policía tuvieran ocasión de pensar en ellos siquiera. Me llevé a casa y lo esperé mientras él entraba a lavarse. Cuando la casa cambió de manos, los nuevos propietarios se quedaron de la mancha oscura que había en el suelo del garaje. Al mostrar la casa a posibles compradores, la agente inmobiliaria explicaba que era una mancha de aceite, pero era yo. Yo había goteado el saco del señor Harvey y me había derramado por el cemento, la primera de mis señales secretas al mundo. Tardaría un tiempo en darme cuenta de lo que sin duda ya habréis deducido, que yo no era la primera niña a la que él había matado. Había sabido que debía sacar mi cuerpo del campo. Había sabido observar la meteorología y matar con un nivel de precipitación ni demasiado alto ni demasiado bajo, porque eso dejaría a la policía sin pruebas, pero no era tan meticuloso como la policía quería creer. Se le cayó mi codo, utilizó un saco de tela para llevar mi cuerpo ensangrentado y si alguien que fuera hubiera estado observando, tal vez se le habría extrañado ver a su vecino caminar entre dos propiedades por un paso que era demasiado estrecho hasta para los niños que se divertían imaginando que los setos enfrentados era una guarida, mientras me frotaba el cuerpo con el agua caliente que de su cuarto de baño de barrio residencial, una de las mismas distribuciones que él, que compartíamos Lindsay Buckley y yo. Sus movimientos fueron lentos, no ansiosos. No notaba cómo le invadía la calma. Dejó apagada la luz del cuarto del baño y sintió cómo el agua caliente se me llevaba, y entonces pensó en mí, mi grito amortiguado en su oído, mi delicioso gemido al morir, la maravilla carne blanca que nunca había visto el sol, como la de un bebé, y que se había abierto tan limpiamente bajo la hoja de su cuchillo. Se estremeció bajo el agua caliente, un placer humillante que le puso la piel de gallina por los brazos y las piernas. Me había metido en el saco de la tela, impermeabilizado y arrugado la espuma de afeitar y la cuchilla que tenía en el estante de tierra, su libro de sonetos y por último el cuchillo ensangrentado. Esos objetos daban vueltas en mis rodillas y con los dedos de mis manos y mis pies, pero él se acordó de sacarlos del saco esa noche antes de que mi sangre se volviera demasiado pegajosa. Al menos rescató los sonetos y el cuchillo. En mis veladas musicales había toda clase de perros, y algunos, los que más me gustaban, levantaban la cabeza cuando olfateaban algo interesante en el aire. Si el olor era lo bastante fuerte y lo conseguían identificarlo enseguida, o si, como podía ocurrir, sabían exactamente qué era, sus cerebros entonaban bistec crudo, lo rastreaban hasta dar con la fuente, y frente a la fuente del olor en sí, la verdadera historia, decían que hacer así era como funcionaban. No renunciaban a su deseo de averiguar de qué se trataba, solo porque el olor era desagradable o su fuente peligrosa. Lo buscaban por tantas partes, lo mismo que yo. El señor Harvey llevó el saco anaranjado con mis restos a una profunda grieta que había a 12 kilómetros de nuestro vecindario, una zona que hasta hacía poco había estado
desierta, salvo por las vías del tren y un taller de reparación de motos cercano. Sentado al volante, puso una emisora de radio que durante el mes de diciembre encadenaba villancicos navideños, silbó dentro de su enorme furgoneta y se congratuló tarta de manzana, hamburguesas con queso, helado y café. Se sentía saciado, cada vez era mejor, sin utilizar nunca un viejo patrón que lo aburriría, sino convirtiendo cada asesinato en una sorpresa para él, un regalo. Dentro de la furgoneta, en el aire era frío y como quebradizo. Yo veía el vaho cuando él exhalaba y me encontraron ganas de palpar mis pretos pulmones. Condujo por la estrecha carretera que discurría entre dos polígonos industriales nuevos. La furgoneta coleó al pasar por un bache particularmente hondo y la caja dentro de la cual estaba el saco de mi cuerpo se golpeó contra el neumático de repuesto, resquebrando el plástico. Maldita sea, dijo el señor Harvey, pero se puso de nuevo a silbar sin detenerse. Recuerdo haber recorrido un día esa carretera con mi padre al volante y Buckley acurrucado contra mí. Solo había un cinturón de seguridad para los dos en una salida ilegal. Mi padre nos había preguntado si queríamos ver desaparecer una nevera. La tierra se la tragaba, dijo, poniéndose el gorro y los guantes de cordobán oscuro que yo codiciaba. Yo sabía que llevar guantes significaba que era adulto, mientras que los mitos significaban que no lo eras. Para las navidades de 1973, mi madre me había comprado unos guantes Lindsay y acabó con ellos, pero ella sabía que eran míos. Los dejó en el borde del campo de trigo un día al volver del colegio. Siempre me quitaba cosas. ¿La tierra tiene boca?, preguntó Buckley. Una gran boca redonda, sin labios, respondió mi padre. Para Jack, dijo mi madre, ¿sabes que le ha pillado fuera gruñéndoles a las lagartijas? Hoy, dije, mi padre me había explicado que había una mina subterránea abandonada y que se había derrumbado, creando un pozo profundo. Me da igual. Tenía tantas ganas de ver cómo la tierra se tragaba algo como cualquier niño. De modo que cuando vi que el señor Harvey me llevaba a la cima, no pude menos de pensar en lo listo que era. Había metido el saco en una caja metálica, colocándome en el centro todo ese peso. Era tarde cuando llegó y dejó la caja dentro de su wagoner mientras se acercaba a la casa de los Flanagan, que vivían en la propiedad donde estaba la cima. La Flanagan se ganaba la vida cobrando a la gente para tirar en ella sus electrodomésticos. El señor Harvey llamó a la puerta de la pequeña casa blanca y una mujer acudió a abrir. El olor a cordero con romero que salió de la parte trasera de la casa llenó mi cielo y las fosas nasales del señor Harvey. Vi a un hombre en la cocina. Buenas tardes, señor, dijo la señora Flanagan. ¿Trae algo? Lo he dejado en la furgoneta, respondió el señor Harvey. Tenía un billete de $20 preparado. ¿Qué hay dentro? Un cadáver, bromeó ella. Era lo último que tenía en la mente. Vivía en una casa bien caldeada, aunque pequeña, y tenía un marido que siempre estaba en casa arreglando cosas y era amable con ella porque nunca había tenido que trabajar, y un hijo que todavía era lo bastante pequeño para creer que su madre lo era todo en el mundo. El señor Harvey sonrió, pero al ver la sonrisa en sus labios no desvié la mirada. La vieja caja fuerte de mi padre, que por fin me he decidido a traer, dijo. Llevo años queriendo hacerlo. Nadie se acuerda de la combinación. ¿Hay algo dentro? Aire viciado. Adelante. Entonces le echó una mano. Se lo agradecería, dijo él. Los Flanagan no sospecharon ni por un momento que la niña sobre lo que iban a leer
en los próximos años en los periódicos: desaparecida, posible muerte violenta, perro del vecindario encuentra un codo, niña de 14 años presuntamente asesinada en el campo de trigo Stufut. Advertencia a los demás jóvenes. El ayuntamiento recalifica los terrenos colindantes con el Instituto Lindsay. Salmón, hermana de la niña fallecida, pronuncia un discurso de despedida. Estaba en la caja metálica de color gris que un hombre solitario había traído una noche y pagado $20 para tirarla. Al regresar a la furgoneta, el señor Herbie metió las manos en los bolsillos. En uno de ellos estaba mi pulsera de colgante plateada. No recordaba habérmela quitado de la muñeca. No recordaba haberla guardado en el bolsillo de sus pantalones limpios. La carnosa yema de su dedo índice palpó el metal dorado y liso de la piedra de la Pensilvania. La parte posterior de la zapatilla de ballet, el agujerito del diminuto dedal y los radios de las ruedas de la bicicleta, que giraban a la perfección al bajar por la carretera 202. Se detuvo junto al hacer. Se comió un sándwich de embutido de hígado que se había preparado un poco antes ese día y condujo hasta el polígono industrial que estaba construyendo al sur de Dognick. No había nadie en la obra. En aquella época no había vigilancia en los barrios residenciales. Aparcó el coche cerca de una letrina portátil. Tenía una excusa preparada en el caso poco probable de que necesitaría una. Era en ese periodo inmediatamente posterior a mi asesinato en el que yo pensaba en el Sr. Harvey y en cómo bajó por las lodosas excavaciones y se perdió entre los búhos durmientes, cuyas monstruosas moles resultaban terroríficas en la oscuridad. El cielo de la tierra estaba azul oscuro de esa noche, y en esa zona abierta el señor Harvey alcanzaba a ver kilómetros a lo lejos. Yo preferí quedarme con él, contemplar con él los kilómetros que tenía antes. Si quería ir a donde él fuera, había dejado de nevar y soplaba el viento. Se adentró en lo que su instinto de albañil le dijo que no tardaría en ser un estanque artificial, y se quedó allí palpando los colgantes por última vez. Le gustaba la piedra de Pensilvania en la que mi padre había grabado mis iniciales. Mi colgante favorito era la pequeña bicicleta, de modo que la arrancó y se la guardó en el bolsillo. Arrojó la pulsera con el resto de los colgantes al estanque artificial que no iba a tardar en construir. 2 días después de Navidad vi al señor Harvey leer un libro sobre los pueblos Dogon y Bárbara de Malí. Observé cómo se le encendía una bombilla mientras leía sobre la tela y las cuerdas que utilizaban para construir refugios. Decidió que quería volver a construir algo, experimentar como había hecho con la madriguera, y se decidió por una tienda ceremonial como la que describía su libro. Reuniría los sencillos materiales y la montaría en unas pocas horas en el patio trasero. Después de haber hecho añicos todas sus botellas, mi padre lo encontró allí. Fuera ahí hacía frío, pero el señor Harvey solo llevaba una camisa fina de algodón. Había cumplido los 36 años y probaba las lentillas duras. Estas hacían que sus ojos estuvieran perpetuamente inyectados en sangre, y mucha gente, entre ellos mi padre, creía que se había dado a la bebida. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. A pesar de las enfermedades cardíacas que había padecido los hombres Salmón, mi padre era robusto, era más corpulento
que el señor Harvey, de modo que cuando rodeó la parte delantera de la casa de tejas verdes y entró en el patio trasero y lo vio levantar lo que parecía postes de una portería de fútbol, se le veía campechano y capaz, iba como flotando después de haberme visto en los cristales rotos. Lo vi cruzar el césped con tranquilidad como los chicos cuando van al instituto. Se detuvo cuando le faltaba poco para tocar con la mano el seto de saúco del señor Harvey. ¿Qué es eso?, volvió a preguntar. El señor Harvey se detuvo el tiempo justo para mirarlo y volvió de nuevo a lo que lo ocupaba. Una tienda. ¿Y eso qué es? Señor Salmón, dijo. Siento mucho lo que ocurrió. Guiñéndose, mi padre respondió con palabras de rigor. Gracias. Era como una roca encaramada de su garganta. Siguió un momento de silencio. Entonces el señor Harvey, al darse cuenta de que mi padre no tenía intención de marcharse, le preguntó si quería ayudarla. Así fue como desde el cielo vi a mi padre construir una tienda con el hombre que me había matado. Mi padre no aprendió gran cosa. Aprendió a tapar piezas arqueadas o postes dentados y a colocar entre esas piezas varas más flexibles para formar semiarcos en el otro sentido. Aprendí a juntar los extremos de esas varas y a taparlas a los travesaños. Se enteró de que lo hacía porque el señor Harvey había estado leyendo sobre la tribu y Mesure y había querido reproducir exactamente una de sus tiendas. Se quedó allí de pie, reafirmando en la opinión del vecindario de que era un hombre raro. De momento eso fue todo. Pero cuando estuvo acabada la estructura, un trabajo de una hora, el señor Harvey entró en su casa sin dar ninguna explicación. Mi padre supuso que era un descanso, que el señor Harvey había entrado para hacerse un café o preparar una tetera. Se equivocó. El señor Harvey había entrado en la casa y subió las escaleras para comprobar si el cuchillo de trinchar que había dejado en la mesilla de noche de su cuarto seguía allí. En ella también tenía el bloc donde a menudo, en mitad de la noche, dibujaba los diseños que veía en sueños. Miró detrás de una bolsa de papel arrugado de la tienda de comestibles. Mi sangre se había ennegrecido a lo largo del filo, recordar lo que había hecho en la madriguera. Le hizo rememorar lo que había leído sobre una tribu en particular en el sur de Arred, como cuando construían una tienda para una pareja recién casada. Las mujeres con la tribu hacían la tela que le cubría lo más bonita posible. Fue hacia fuera había empezado a nevar. Era la primera vez que nevaba desde mi muerte, y a mi padre no se le pasó por alto. Puedo oírte, cariño, me dijo, aunque ya no hablara. ¿Qué pasa? Me concentré mucho en el geranio muerto en el que tenía en su línea de visión. Pensé que si lo lograba que floreciera, él tendría su respuesta. En mi cielo floreció, en mi cielo los pétalos de geranio se arremolinaron hasta mi cintura. En la tierra no pasa nada. Pero a través de la nieve advertí lo siguiente: mi padre miraba la casa verde con otros ojos. Había empezado a hacerse preguntas. Dentro, el señor Harvey se había puesto una gruesa camisa de franela, pero de lo que parecían sábanas de algodón blancas. ¿Para qué son?, preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver mi cara. Están impermeabilizadas, respondía el señor Harvey. Al parecer unas cuantas. A mis padres les rozó los dedos con el dorso de su mano. Sintió una especie de electrodos. Usted sabe algo, dijo mi padre. Él le sostuvo la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba muy poco, y al moverse mi padre experimentó una oleada de adrenalina. Reflexionó sobre lo que había
había preguntado a ese hombre dónde estaba el día que yo desaparecí. Había visto alguien a ese hombre en el campo de trigo. Sabía que le habían interrogado a sus vecinos de manera metódica. La policía había ido de puerta en puerta. Mi padre y el señor Harvey extendieron las sábanas sobre el arco abovedado y las sujetaron a lo largo del cuadrado, formando por los travesaños que unían los postes en forma de horquilla. Luego colgaron el resto de las sábanas de esos travesaños de modo que los extremos rozaran el suelo. Cuando hubiera terminado, la nieve se había asentado poco a poco en los arcos cubiertos. Se coló por los agujeros de la camisa de mi padre y formó con un montoncito en la parte superior de su cinturón. Suspiré y me di cuenta de que nunca más saldría corriendo con Holiday a jugar con la nieve, ni empujaría a Lindsay en un trineo. Nunca enseñaría a mi hermano pequeño a hacer bolas con patas de nieve. Aun sabiendo que era un error, estaba sola en un mar de pestaños brillantes. En la tierra los copos de nieve caían con delicadeza e inocencia como una cortina. Dentro de la tienda el señor Harvey pensó en la novia virgen que un miembro de los Immesuret traería a los lomos de un camello. Cuando mi padre se le acercó al señor Harvey, levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Había llegado el momento de que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue Susie. Susurró y la segunda sílaba salió disparada como una serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Harvey. Los vecinos lo han visto, ahora somos amigos. Usted sabe algo, repitió mi padre. Váyase a casa, no puedo ayudarle. El señor Harvey no sonrió ni dio un paso hacia adelante. Se retiró en la tienda nupcial y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales. Una parte de mí deseaba una rápida venganza. Quería que mi padre se convirtiera en el hombre que nunca había sido, un hombre violento cuando se enfurecía. Eso es lo que ves en las películas, lo que lees que pasa en los libros. Un hombre corriente coge una pistola o un cuchillo y acecha al asesino que ha matado a su familia. Se toma la justicia por su mano como un Charles Bronson y todos aplauden. Como era en realidad, todos los días se levantaba y antes de despejarse era el de siempre, pero cuando su conciencia se despertaba era como si filtrara un veneno. Al principio ni siquiera podía levantarse de la cama, se quedaba allí tumbado bajo un gran peso, pero luego solo podía salvarlo en movimiento y se movía sin parar. Sin embargo, ningún movimiento bastaba para acallar su sentimiento de culpabilidad. La mano de Dios que lo aplastaba, diciendo: no estabas allí cuando tu hija te necesitaba. Cuando mi padre fue a casa del señor Harvey, dejó a mi madre sentada en el vestíbulo junto a la estatua de San Francisco que había comprado. Ya no estaba allí. Cuando volvió, la llamó, pronunció 3 veces su nombre. Lo pronunció como si no quisiera que apareciera. Luego subió la escalera hasta su guarida para anotar en una pequeña libreta de espiral: borrachín, emborracharle. Tal vez sea un charlatán. A continuación escribió: creo que Susie me observa. Yo estaba eufórica en el cielo. Abracé a Holly, abracé a Franny. Mi padre lo sabía, pensé. Luego Lindsay cerró de golpe la puerta de la calle, haciendo más ruido de lo habitual, y mi padre se alegró del ruido. Le asustaba ir más lejos en sus notas. Escribir las palabras "el portazo" le recordó la tarde tan extraña que había pasado y lo trajo de vuelta
al presente, a la actividad donde necesitaba estar para no ahogarse. Yo lo comprendí. No dijo que no me molestara, que no me recordara las veces que sentada a la mesa del comedor había tenido que oír a Lindsay contar a mis padres lo bien que le habían salido el test, o como el profesor de historia iba a recomendarla para la lista de condecorados del distrito, pero Lindsay vivía y los vivos también merecían atención. Subió pisando fuerte la escalera y sus zuecos golpearon la madera de pino e hicieron estremecer la casa. Es posible que yo tuviera celos del caso que le hacían mi padre, pero respetaba cómo llevaba la situación de todos los miembros de la familia. Lindsay era la única que tenía que lidiar con lo que Holly llamaba el síndrome de muerto. Ándate, cuando otras personas ven a las personas muertas y no te ven a ti. Cuando la gente miraba a Lindsay, hasta mis padres me veían a mí, ni siquiera ella era inmune. Evitaba los espejos y ahora se duchaba en la oscuridad, dejaba la luz de la ducha apagada y se acercaba a tientas al toallero. A oscuras se sentía a salvo, mientras de las baldosas que la rodeaban seguía elevándose el húmedo vaho de la ducha. Tanto si la casa estaba silenciosa como se oía murmullos abajo, sabía que nadie le molestaría. Era entonces cuando pensaba en mí, y lo hacía de dos maneras: o pensaba en Susie, solo esa palabra, y se escuchaba llorar, debajo que las lágrimas rebodaran por sus mejillas y húmedas, sabiendo que nadie lo veía, nadie cuantificaría esa peligrosa sustancia como dolor, o bien me imaginaba corriendo, me imaginaba escapándose, imaginaba a mí misma atrapada y forcejeando hasta zafarse. Contenía la incesante pregunta: ¿dónde está Susie ahora? Mi padre oyó a Lindsay entrar en su cuarto. ¡Bang! La puerta se cerró con un portazo. ¡Pum! Los libros cayeron al suelo. ¡Crack! Ella se arrojó sobre la cama, se quitó los zuecos, ¡bum, bum!, y los dejó caer en el suelo. Unos minutos después él estaba al otro lado de la puerta. Lindsay dijo, llamando con los nudillos. No hubo respuesta. Lindsay, ¿puedo entrar? Vete, llegó la resuelta respuesta. Vamos, cariño, suplicó él, vete. Lindsay, dijo a mi padre, tomando aire, ¿por qué no me dejas entrar? Apoyó la frente contra la puerta del dormitorio. La madera está fría al tacto y por un segundo olvidó las palpitaciones de sus sienes, la sospecha que tenía ahora y no cesaba de repetirse. Harvey, Harvey, Harvey. El calcetín de Lindsay se acercó a la puerta sin hacer ruido. La abrió mientras su padre retrocedía y ponía una cara que esperaba que dijera, no huyas. ¿Qué dijo ella? Tenía una expresión tensa con el aire retador. ¿Qué quieres? Quiero saber cómo estás, dijo él. Pensó en la cortina que había caído entre él y el señor Harvey, en cómo pensó que había escapado de una captura segura, de una bonita acusación. Su familia salía a la calle y pasaba por delante de la casa de tejas verdes del señor Harvey para ir al colegio, para que volviera a llevarle la sangre al corazón. Necesitaba a su hija. Quiero estar sola, dijo Lindsay. No está claro, estoy aquí si me necesitas, dijo él. Papá, dijo mi hermana, haciendo una concesión por él, prefirió afrontarlo yo sola. ¿Qué podía hacer él con esa respuesta? Podría haber roto el código y decir, pues yo no puedo, no me obligues a hacerlo, pero se quedó allí un segundo y emprendió la retirada.
Lo comprendió, dijo al principio, aunque no era cierto. Yo quería levantarlo del suelo como las estatuas que había visto en los libros de historia del arte. Una mujer levantando a un hombre, el rescate al revés, hija. Padre diciendo, no te preocupes, todo iría bien, no dejaré que te hagan daño. En lugar de eso, observé cómo se iba a llamar por teléfono a Len Ferman. Esas primeras semanas la policía se mostró casi irreverente. Los casos de niñas muertas desaparecidas no eran muy frecuentes en los barrios residenciales, pero sin pistas sobre dónde estaba mi cuerpo, con quién me había matado, la policía se estaba poniendo nerviosa. Había una ventana en el tiempo gracias a la cual solían encontrarse pruebas físicas. La ventana cada vez era más pequeña. No quiero parecer irracional, detective Ferman, dijo mi padre. Por favor, llámame Len. Debajo de la esquina del secante, en forma de rodillo de su escritorio, estaba mi foto del colegio que Len Ferman había conseguido de mi madre antes de que nadie lo expresara en palabras. Él sabía que yo estaba muerta. Estoy seguro de que hay un hombre en el vecindario que sabe algo, dijo mi padre. Miraba por la ventana de su estudio del piso de arriba hacia el campo de trigo. El dueño del campo había dicho a la prensa que iba a dejarlo en barbecho por el momento. ¿Quién es y qué le ha llevado a creer algo así?, preguntó Led Ferman. Escogió un lápiz pequeño, grueso, mordisqueado de la bandeja metálica del cajón de su escritorio. Padre le habló de la tienda, de cómo el señor Herbert le había dicho que se marchara a casa, de que había pronunciado mi nombre y de lo raro que creía el vecindario que era el señor Herbert. Sin un empleo fijo ni hijos, lo investigaré, dijo Led Ferman, porque era su deber, era el papel que le había tocado, pero la información que le había dado mi padre apenas era un punto de partida. No hable con nadie ni vuelva a acercarse a él, advirtió. Cuando mi padre colgó, sintió una extraña sensación de vacío, agotada. Abrió la puerta de su estudio y la cerró sin hacer ruido. Detrás de él, en el pasillo, por segunda vez llamó a mi padre. Abigail. Ella estaba en el cuarto del baño del piso de abajo, comiendo escondida los macarrones de almendras que la compañía de mi padre nos enviaba por Navidad. La comida con avidez era como soles reventando en su boca. El verano que estuvo embarazada de mí no se quitó de encima un vestido premama a cuadros, negándose a ganar dinero en otros, y comió todo lo que quiso, frotándose la barriga y diciendo gracias, bebé, mientras el chocolate le chorreaba sobre los pechos. Alguien llamó con los nudillos en la parte inferior de la puerta. Mamá. Ella volvió a esconder los macarrones en el botiquín, tragando los que ya tenía en la boca. Mamá, repitió Bluckley, soñoliento. Mamá. Ella no hizo caso. Cuando abrió la puerta, mi hermano pequeño se aferró a sus rodillas y apretó la cara contra sus músculos. Al oír movimientos, mi padre fue a reunirse con mi padre en la cocina. Juntos se consolaron ocupándose en Bluckley. ¿Dónde está Susie?, preguntó Bluckley, mientras mi padre untaba Fruffernutter en pan de trigo, preparando 3 rebanadas, una para él, una para mi madre y otra para su hijo de 4 años. Has reconocido tu juego, dijo mi padre, preguntándose por qué se empecinaba en eludir del tema con la única persona que lo acordaba de frente. ¿Qué le pasa, mamá?, preguntó Bluckley. Juntos observaron a mi padre, que tenía la mirada perdida en el fregadero vacío. ¿Te gustaría ir a Zoo esta semana?, preguntó mi padre. Se odiaba por ello. Odiaba el soborno y la burla, el engaño, pero ¿cómo iba a decirle a su hijo que su hermana mayor podía estar descuartizada en alguna parte? Pero Bluckley oyó la palabra Zoo y todo lo que eso significaba para él era, sobre todo, monos, y aprendió el
angustiante camino de olvidar un día más. La sombra de los años no eran tan grandes sobre su cuerpecito. Sabía que yo no me había ido, pero cuando la gente se iba siempre volvía. Cuando Leanne Ferman había ido de puerta en puerta por el vecindario en casa de George Harvey, no había averiguado nada singular. El señor Harvey era un hombre solo, según dijo, que había tenido intenciones de venirse a vivir allí con su mujer. Estaba ahí muerto poco antes de la mudanza. Él construía casas de muñecas para tiendas especializadas y era muy reservado. Era lo único que sabía la gente, aunque no había florecido precisamente las amistades a su alrededor. Las simpatías del vecindario siempre habían estado con él. Cada casa de 2 plantas encerraba una historia para Led Ferman, sobre todo la de George Harvey. Parecía convincente. No, dijo Harvey, no conocía bien a los Salmón, había visto a los niños, todo el mundo sabía que tenía hijos, y quien no, comentó con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. ¿Ves juguetes en el jardín? Haz más bucillos en las casas, observó con voz entrecortada. Tengo entendido que ha tenido recientemente una conversación con el señor Salmón, dijo Len en su segundo viaje a la casa verde oscura. ¿Si hay algún problema?, preguntó el señor Harvey. Miró a Led con los ojos entornados, pero luego tuvo que hacer una pausa. Deje que vaya por las gafas, dijo. Estaba investigando sobre un segundo imperio. ¿Un segundo imperio?, preguntó Len. Ahora que se han acabado mis pedidos de Navidad, puedo experimentar, explicó el señor Harvey. Led lo siguió a la parte trasera, donde había una mesa de comedor colocada contra una pared. Encima había amontonados lo que parecían ser panales de madera en miniatura. Un poco raro, pensó Ferman, pero eso no le convierte en asesino. El señor Harvey cogió las gafas y al instante se animó. El señor Salmón estaba dando uno de sus paseos y me ayudó a construir la tienda nupcial. ¿La tienda nupcial? Es algo que construía todos los años para Leah, dijo. Mi mujer, soy viudo. Les tuvo la impresión de estar entrometiéndose en los rituales privados de ese hombre. Entiendo, dijo. Lamento muchísimo lo que ha pasado a esa niña, dijo el señor Harvey. He tratado de decirlo al señor Salmón, pero sé por experiencia que nadie tiene sentido en momentos como esos. Entonces, ¿todos los años levanta esa tienda?, preguntó Led Ferman. Eso era algo que los vecinos podrían confirmar. Otros años lo hacían dentro de esa casa, pero este año he tratado de hacerlo fuera. Nos casamos en invierno. Pensé que aguantaría hasta que se ponga a nevar. ¿En serio? ¿Dónde? Dentro, en el sótano. Puedo enseñárselo si quiere. Tengo todas las cosas de Led allá abajo. Pero Len no insistió. Ya me he entrometido demasiado, dijo. Solo quería comprobar una segunda vez el vecindario. ¿Cómo va la investigación?, preguntó el señor Harvey. ¿Han averiguado algo? A Len no le gustaba esa clase de preguntas, aunque suponía que era un derecho que tenía la gente cuyas vidas invadía. A veces creo que las pistas llegan en el momento adecuado, dijo. ¿Sí quieren que la encontremos? Claro está. Era una respuesta críptica, algo así como un dicho de confusión, pero funcionaba con casi todos los civiles. ¿Ha hablado con el chico Ellis?, preguntó el señor Harvey. Hemos hablado con la familia. He oído decir que ha hecho daño a algunos animales del vecindario. Parece un mal chico. Estoy de acuerdo, dijo Led. Pero estaba trabajando en el centro comercial cuando ocurrió. ¿Tiene testigos? Sí, eso es lo único que se me ocurre, dijo el señor Harvey. Ojalá pudiera ser más. Le tuvo la sensación de que era sincero. Le falta un tornillo, desde luego, dijo Led cuando llamó a mi padre, pero no tengo nada contra él. ¿Qué le dijo de la tienda que la construyó para Led? Su mujer recordó que la señora Stead le dijo a Abigail que su mujer se llamaba Susie, dijo mi padre. Led comprobó sus notas. No, Led lo notó.
Mi padre se mostró incrédulo de dónde había sacado el sí, no el nombre de Supli. Estaba seguro de haberlo oído él también, pero hacía años en una fiesta del vecindario donde los nombres de los niños y de las esposas habían volado como confeti entre las anécdotas que contaba la gente para establecer relaciones de buena vecindad, y la presentación había sido demasiado vagas para recordarlas al siguiente día. Sí recordaba que el señor Harvey no había asistido a la fiesta, nunca había asistido a ninguna. Eso lo hacía raro a los ojos de muchos vecinos, pero no a los ojos de mi padre, que nunca se había sentido del todo cómodo con esos forzados esfuerzos de cordialidad. Mi padre escribió en su cuaderno "Let" y a continuación "Sop", sin darse cuenta que había empezado a confeccionar una lista de los muertos. El día de la Navidad mi padre se había sentido más a gusto en el cielo. En el cielo no se prestaba mucha atención a la Navidad. Algunos se vestían de blanco y fingían ser copos de nieve, pero eso era todo. Esa Navidad Samuel Helclet nos hizo una visita inesperada. No iba vestido como un copo de nieve, llevaba la cazadora de cuero de su hermano mayor, unos pantalones militares que no eran de su talla. Mi hermano estaba en la sala de estar con sus juguetes. Mi madre se alegraba de haber ido tan pronto a comprar sus regalos. Lindsay recibió unos guantes y un pintalabios con sabor a cereza. Mi padre 5 pañuelos blancos que mi madre había encargado meses antes en el centro comercial. Menos Blue que nadie quería nada. De todos modos, los días anteriores las luces del árbol permanecieron apagadas. Solo ardió la vela que mi padre tenía en la ventana de su estudio. La encendía en cuanto anochecía, pero mi madre y mis hermanos habían dejado de salir a partir de las 4 de la tarde. Solo lo veía yo. «Hay un hombre fuera», gritó mi hermano. Había estado jugando al Scraplat y el rascacielos todavía tenía que derrumbarse. «Lleva una maleta». Mi madre dejó el ponche de huevo en la cocina y fue a la parte delantera de la casa. En vacaciones, Lindsay se veía obligada a hacer actos de presencia en la sala de estar y jugaba con mi padre Monopoly, pasando por alto las casillas más crueles por el bien de ambos. No había impuesto de lujo y no hacían caso de las cartas de mala suerte. En el vestíbulo mi madre deslizó las manos a lo largo de su costado de su falda, se le colocó detrás de Buckley y le rodeó los hombros. «Esperaba que llamen», dijo ella. «Puede que sea el reverendo Stritch», le dijo a mi padre Lindsay, cogiendo sus $15 por ganar el segundo premio en su concurso de belleza. «Por el bien de Susie, espero que no se aventuró a decir Lindsay». Mi padre se aferró a eso, a que mi hermana pronunciara mi nombre. Sacó un doble y movió su ficha hasta Morbin Gar. «Son $24», dijo, «pero me conformo con 10». Lindsay llamó. «Mi madre tiene visita». Mi padre observó a mi hermana levantarse y salir de la habitación. Los dos lo hicimos. Luego me senté con mi padre. Yo era el fantasma a bordo, el que se quedó mirando fijamente el viejo zapato que estaba colocado de lado en la caja. Me habría gustado levantarlo y hacerlo saltar de Board a Baltic, donde yo siempre había afirmado que vivía la mejor gente. «Eso es porque eres espécimen regio», diría Lindsay, y mi padre diría: «Me enorgullezco de no haber criado a una snob». La estación de Tres Susie dijo: «Siempre te gustó tenerla». Para acentuar el pico de las entradas de su pelo y domar un remolino, Samuel Sklell insistía en peinarse el pelo hacia atrás a sus 13 años y vestido de cuero negro. Eso le daba un aspecto de vampiro adolescente. «Feliz Navidad, Lindsay», le dijo a mi hermana y le tendió una cajita envuelta en papel azul. Yo vi
lo que ocurría. El cuerpo de Lindsay se puso rígido. Se esforzaba por dejar a todos fuera de todos, pero Samuel Heard le hacía gracia el corazón como el ingrediente de una receta. Se le redujo. A pesar de mi muerte, tenía 13 años. Él le gustaba y había venido a verla el día de Navidad. Ya me he enterado que estás entre los talentosos, dijo él. ¿Por qué nadie habla? Yo también. Mi madre reaccionó y encendió el piloto automático de anfitriona. ¿Quieres pasar y sentarte? Logró decir. Tengo ponche de huevo en la cocina. Me encantaría, dijo Samuel Hetler, y para sorpresa de Lindsay y mía ofreció el brazo a mi hermana. ¿Qué es? Preguntó Brooke, siguiéndolos y señalando lo que había creído que era una maleta. Lindsay habló entonces. Samuel toca el saxo alto. Muy poco, dijo Samuel. Mi hermano no preguntó qué era un saxo. Había que Lindsay estaba haciendo lo que yo llamaba slop, como cuando decía tranquilo, Blue. Lindsay está haciendo snob. Normalmente le hacía cosquillas mientras lo decía. Otras apretaba la cabeza contra su barriga, repitiendo la palabra una y otra vez hasta que sus carcajadas me inundaban. Luke siguió a los tres hasta la cocina y preguntó ¿cómo hacía al menos una vez al día? ¿Dónde está Susie? Se produjo un silencio. Samuel miró a Lindsay. Llamó mi padre desde la habitación contigua. Ven a jugar al Monopoly conmigo. A mi hermano no le había inventado a jugar al Monopoly. Todo el mundo decía que era demasiado pequeño, pero esa era la magia de la Navidad. Fue corriendo a la sala de estar y mi padre lo levantó y lo sentó en sus rodillas. ¿Ves este zapato? Dijo mi padre. Blue asistió. Quiero que escuches bien todo lo que voy a decir sobre él. ¿De acuerdo, Susie? Preguntó mi hermano, relacionado por alguna razón las dos cosas. Y voy a decirte dónde está Susie. Yo empecé a llorar en el cielo. ¿Qué otra cosa podría ser? Este zapato es la ficha con la que jugaba Susie en Monopoly. Dijo, yo jugaba con el coche y a veces con la carretilla. Dice, juega con la plancha y cuando tu madre juega escoge el cañón. Eso es un perro, sí es un Scotty. Para mí muy bien, dijo mi padre. Me mostraba paciente, había encontrado una manera para explicarlo. Tenía a su hijo en el regazo y mientras hablaba sentía el cuerpo menudo de Blue sobre sus rodillas. Su peso humano, tibio y vivo, le recordaba entonces de ahora en adelante el Scotty será tu ficha. ¿Cuál? Hemos dicho que es la pieza de Susie el zapato, dijo Blue. Bien, y yo soy el coche, tu hermana la plancha y tu madre el cañón. Mi padre se concentró mucho. Ahora vamos a poner todas las piezas en el tablero, ¿de acuerdo? Vamos, hazlo tú. Luke cogió un puño de fichas y luego otro, hasta que todas estuvieron colocadas entre las cartas de la suerte y las de la caja de comunidad. Digamos que las demás fichas son otros amigos, como Nate. Exacto, tu amigo Nate será el sombrero y el tablero es el mundo. Ahora bien, si yo te dijera que cuando tiro los dados me quitan una de las fichas, ¿qué significa eso? Que no pueden seguir jugando. Exacto, ¿por qué? Preguntó Bluey. Levantó la vista hacia su padre, que vaciló. ¿Por qué? Repitió mi hermano. Mi padre no quería decir porque la vida es injusta ni porque así son las cosas. Quería decir algo ingenioso, solo algo que explicara la muerte a un niño de 4 años. Puso una mano en la parte inferior de la espalda de Bluey. Susie está muerta, dijo, incapaz de hacerlo encajar en las reglas del juego. ¿Sabes lo que eso significa? Bluey le cogió la mano y cubrió el zapato con ella, levantando la mirada para ver si era la respuesta adecuada.
Mi padre asistió. No vas a volver a ver a Susie. Cariño, ninguno de nosotros va a hacerlo. Y se echó a llorar. Brooke lo miró a los ojos sin comprenderlo del todo. Guardó el zapato en su cómoda hasta que un día desapareció de allí, y por mucho que lo buscó, no logró dar con él. En la cocina mi madre se terminó su ponche y se excusó. Fue a la sala de estar y contó la cubertería de plata, ordenando metódicamente los 3 tipos de tenedores, cuchillos y cucharas, haciéndole subir la escalera como le había enseñado a hacer cuando trabajaba en la tienda para novias Wanamaker antes de que yo naciera. Quería fumarse un cigarro y que los hijos que le quedaban desaparecieran un rato. ¿Vas a abrir tu regalo?, preguntó Samuel Heathcliff a mi hermano. Estaban junto a la encimera, apoyados contra el lavavajillas y los cajones de las servilletas y trapos de cocina. En la habitación de su derecha estaban sentados mi padre y mi hermano. Al otro lado de la cocina, mi madre pensaba en nombres de marcas: Wedgwood, Florentine, Cobalt Blue, Royal Worcester, Mountbatten, Lennox, Eternal. Lindsay sonrió y tiró de la cinta blanca de la caja. El lazo lo ha hecho mi madre, dijo Samuel. Ella retiró el papel azul de la caja, le torció el pelo negro que sostuvo con cuidado en la palma de la mano. Una vez desenvuelta en el cielo, me emocioné cuando Lindsay y yo jugábamos con Barbies. Barbie y Ken se casaban a los 16 años. Para nosotras, en la vida de cada uno solo existía un amor verdadero. Para nosotras no existía el concepto de hacer concesiones o volver a intentarlo. Ábrelo, dijo Samuel. Tengo miedo. No lo tengas. Le puso una mano en el antebrazo y guay. No sabes lo que sentí cuando lo hizo. Lindsay estaba en la cocina con un chico guapo. Vampiro no, era un adicional. De pronto me enteraba de todo. Ella nunca me lo había contado. Lo que había dentro de la caja era típico o decepcionante, un milagro según se miraba. Era dentro de la caja era típico o decepcionante o un milagro según se miraba. Era típico porque se trataba de un chico de 13 años y era decepcionante porque no era un anillo de boda y era un milagro. Le había regalado medio corazón, era de oro, y de su camisa capo sacó la otra mitad. La llevaba colgada al cuello con un cordón de cuero. Lindsay se puso colorada, yo me puse colorada en el cielo. Olvidé a mi padre en el cuarto de estar, a mi madre contando la cobertura de plata. Vi a Lindsay acercarse a Samuel. Lo besó. Fue maravilloso. Yo casi volví a estar viva. 2 semanas antes de mi muerte salí de casa más tarde que de costumbre, y cuando llegué al colegio vi que en el círculo de asfalto donde solía estar los autocares escolares estaba vacío. En la entrada, uno de los encargados de la disciplina apuntaba tu nombre si tratabas de cruzar las puertas después del primer timbrazo, y yo no quería que me llamaran por megafonía durante la clase para que fuera a sentarse en el duro banco que había a la puerta del despacho. El señor Petterford, donde, como era bien sabido, te hacía inclinarte y te atizaba en el trasero con una vara. Había pedido al profesor de manualidades que hiciera en ella unas perforaciones para disminuir la resistencia del viento y aumentar el dolor cuando aterrizaba en tus vaqueros. Yo nunca había llegado lo bastante tarde.
ni había portado lo bastante mal como para probarla, pero me la imaginé también en cualquier otro año que me cosía el culo. Clarisa me había dicho que los porreros novatos, como se les llamaba en los colegios, utilizaba la puerta de fondo del escenario del auditorio, que siempre dejaba abierta Clint, el portero, que había abandonado los estudios, siendo porrero en toda la extensión de la palabra. De modo que ese día entré con sigilo por detrás de los escenarios, mirando bien por donde caminaba, con cuidado de no tropezar con las distintas cuerdas y cables. Me detuve cerca de un andamio y dejé la cartera en el suelo para peinarme. Había tomado la costumbre de salir de casa con el gorro de cascabeles, y en cuanto me ponía cubiertos detrás de casa de los Bridger, me lo cambiaba por una vieja gorra de regimiento escocés de mi padre. La operación me dejaba el pelo tan lleno de electricidad que mi primera parada solía ser el lavabo de las chicas para peinarme. Era guapa Susie Salmón. Oí la voz, pero no la localicé enseguida. Miré alrededor. «Estoy aquí», dijo la voz. Levántame la vista, y vi la cabeza y el torso de Raisik inclinados sobre la parte superior del andamio por encima de mí. «Hola», dijo. Sabía que Raisik estaba colocado por mí. Había venido la Inglaterra del año anterior, pero Clarisa decía que había nacido en la India, que alguien tuviera la cara de un país y el acento el otro, y luego fuera a vivir a un tercer país. Me parece demasiado increíble para entenderlo. Lo convertía instantáneamente en un chingo interesante. Además, parecía darnos 1000 vueltas al resto de la clase, y estaba colocado por mí, lo que al final me di cuenta que eran poses. La que en realidad era su madre. Me parecía pruebas de su educación superior. Él sabía y veía cosas que el resto no sabíamos ni veíamos esa mañana. Cuando me habló desde arriba me dio un vuelco el corazón. No ha sonado ya la primera llamada, pregunté. «Tengo al señor Morton de tutor», dijo él. Eso lo aplicaba todo. El señor Morton tenía una resaca perpetua que estaba en su punto álgido a primera hora. Nunca pasaba lista. «¿Qué estás haciendo ahí arriba?» «Sube y lo verás», dijo, y su cabeza y sus hombres desaparecieron. Titubeé. «Vamos, Lucy». Fue el único día de mi vida que iba a portarme mal, o que iba a fingir al menos intentarlo. Puse un pie en el escalón inferior del andamio y alargué los brazos hasta el primer travesaño. «Sube tus cosas», me aconsejó Ray. Volví por mis cosas y subí de modo vacilante. «Deja que te ayude», dijo él, y me sujetó por las axilas, de las que me sentí insegura pese a tenerlas cubiertas por mi parca de invierno. Me quedé un momento sentada con los pies colgados. «Mételos», dijo él, «así no nos verá nadie». Así lo hice. Me quedé mirándolo un momento. De pronto me sentía tonta, sin saber por qué estaba allí arriba. «¿Te vas a quedar aquí todo el día?», pregunté. «Solo hasta que termine lengua y literatura inglesas». «¿Vas a saltarte lengua y literatura?». Fue como si dijera que había robado un banco. «He visto todas las obras de Blackett, que ha representado a Royal Shakespeare Company», dijo Ray. «Esa bruja no tiene nada que enseñarme». Lo sentí por la señora DeWitt. Si parte de portarse mal era llamar bruja a la señora DeWitt, que no contara conmigo. «A mí me gusta Otelo», aventuré a decir. «Tal como nos enseña ella, son tonterías
condescendientes. La versión de Black Lickle me da un moro. Ray era listo, era combinado con el hecho de que fuera indio de Inglaterra, lo convertía en un marciano de Norristock. El típico de la película parecía bastante estúpido con el maquillaje negro. Dije, ¿te refieres a ser Laurence Olivier? Ray y yo estábamos quietos, lo bastante quietos para oír la campana que señalaba el final del pase de lista y 5 minutos después la campana que nos reclamaba en el primer piso. En la clase de la señora DeWitt yo tenía cada vez más reclamaba en el cada vez más calor y sentía como la mirada de Ray se detenía en mi cuerpo, abarcando mi parca azul marina y mi minifalda de intenso verde amarillento, con mis medias Datsquin a juego. Tenía los zapatos a mi lado. Dentro de la cartera llevaba puestas las botas de piel sintética de borrego, con el sucio vellón sintético asomando por la parte superior y por las costuras con las extrañas de un animal. De haber sabido que esa iba a ser la escena de sexo de vida, me habría preparado un poco y aplicado de nuevo mi kissing potion fresón plátano al entrar por la puerta. Sentí como el cuerpo de Ray se inclinaba hacia mí, haciendo crujir el andamio al moverse. Es de Inglaterra, pensaba yo. Sus labios se acercaron más y el andamio se escoró peligrosamente. Yo me sentía mareada, a punto de sumergirme a la ola de mi primer beso. Cuando los dos oímos algo, nos quedamos inmóviles. Ray y yo nos quedamos tumbados en el uno al lado del otro, mirando las luces y cables que golpeaban una sobre nuestras cabezas. Un momento después se abrió la puerta del escenario y entraron el señor Patterford y la profesora de arte, la señorita Ryan, a quienes reconocimos por la voz. Con ellos había una tercera persona. Esta vez no vamos a tomar medidas, pero lo haremos si siguen así, decía el señor Petterford. Señorita Ryan, ¿ha traído el material? Sí, la señorita Ryan había venido a Kennett desde un colegio católico y sustituido en el departamento de arte a 2 sets pies a los que habían despedido después de que estallara el horno. En las clases de arte habíamos pasado de hacer disparatos experimentados con metales fundidos y arrojar barro día tras día, a dibujar perfiles de figuras de madera que ella colocaba en rígidas posiciones al comienzo de cada clase. Solo hacía los deberes. Era Ruth Connor. Tanto Ray como yo reconocimos su voz. Los tres teníamos lengua y literatura inglesa con la señora DeWitt el primer año. Eso no era todos los deberes, dijo el señor Petterford. Ray me cogió la mano y me apretó. Sabíamos que hablan una fotocopia de uno de los dibujos de Ruth había pasado de mano en la biblioteca hasta acabar en la de un chico sentado junto al fichero a quien se le había adelantado el bibliotecario. Si no me equivoco, dijo la señorita Ryan, es nuestro modelo de anatomía. No hay pechos. Se trataba del dibujo de una mujer recostada con las piernas cruzadas y no era una figura de madera con ganchos que la sujetaban los miembros. En una mujer de verdad, las manchas de carbón de sus ojos, ya fuera por casualidad o intencionadamente, le proporcionaban una mirada lasciva que había incomodado ha dejado bastante contentos a todos los alumnos que lo habían visto. Tampoco tiene nariz o boca. El modelo de madera, dijo Ruth. Pero usted nos ha animado a dibujarle una cara. Ray volvió a apretarme la mano. Ya basta, jovencita, dijo el señor Petterford. Es evidente que es la postura de reposo de ese dibujo
secreto, lo que llevó el alumno Lenson a fotocopiarla. ¿Tengo yo la culpa? Sí, el dibujo no tendríamos ningún problema. Entonces yo tengo la culpa. Te invito a que reflexiones sobre la situación en que pones al colegio y a que nos ayudes dibujando lo que la señorita Ryan te enseña a dibujar en su clase, sin hacer añadidos innecesarios. Leonardo da Vinci dibujaba cadáveres, dijo Ruth en voz baja. Entiendo, sí, respondió Ruth. La puerta del escenario se abrió y se cerró, y un momento después Ray y yo oímos a Ruth Connor llorar. Ray articuló con la boca la palabra B. Yo me acerqué al borde del andamio y dejé que los pies me colgaran hasta encontrar un punto de apoyo. Esta semana Ray me besaría junto a mi taquilla. No ocurrió en el andamio. Cuando él había querido, nuestro único beso fue algo así como fortuito, un bonito arco iris de gasolina. Bajé del andamio de espaldas a Ruth. Ella no se movió ni se escondió. Se limitó a mirarme cuando me volví. Estaba sentada en una caja de madera cerca del fondo del escenario. A su izquierda colgaban un par de viejos telones. Me vio acercarme a ella, pero no se secó los ojos. Susie Salmón dijo, solo para confirmarlo, la posibilidad de que yo me saltara a la primera clase y me escondiera detrás más lista de nuestra clase. Recibía una reprimenda del encargo de la disciplina. Me quedé delante de ella con el gorro en la mano. Ese gorro es ridículo, dijo. Levántate el gorro de cascabeles. Y lo miré.